Bienvenidos a la Medular. Hoy con Felipe Canals vamos a analizar a uno de los equipos más sorprendentes de este primer arranque, del arranque de la liga en esta temporada 2021, que nadie esperaba que participase en ella a mediados de verano, que a todos nos sorprendió que incorporasen a este nuevo técnico, a Jorge Almirón, y que aún más nos está sorprendiendo los resultados que está obteniendo el argentino con una plantilla que en las primeras jornadas parecían retales. Felipe. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Ya tenía ganas de volver a la medular, de regresar y de analizar al Elche, ¿no? Que como decías, pues es un equipo que a principio de temporada comenzó ahí con muchos problemas para armar la plantilla porque subió muy tarde en el playoff de ascenso a segunda primera, con el cambio de entrenador incluido, que muchos pues criticaron la salida de Pacheta, que la propiedad no decidiese renovar al entrenador que había ascendido al Elche a segunda y posteriormente a primera. Pero bueno, la verdad que a favor de Jorge Almirón hay que decir que de momento en estas primeras 7 jornadas que lleva el Elche, porque tiene 2 partidos aplazados, pues las cosas están saliendo bien. Así que de momento se confía en Almirón. Vamos a analizar lo que ha dado de sí hasta ahora el Elche de Almirón. Arrancamos. Bueno, Felipe, la primera jornada contra la Real Sociedad, la primera que jugó el Elche, porque hay que recordar que tiene 2 partidos aplazados, nadie esperaba que puntuase el equipo ilicitano porque la Real era un equipo que, como he demostrado, está muy en forma y aquello era ni una décima parte de lo que iba a acabar siendo hasta ahora el Elche, el equipo de Almirón. Pero después ha demostrado ahí una versatilidad Jorge Almirón, al que muchos criticamos su incorporación porque no tenía experiencia en categorías importantes de Europa. Y el Ujú. técnico argentino, adaptándose siempre al rival, ha sacado ahí de momento 11 puntos, que con 2 partidos menos, como hemos dicho, le mantienen en el puesto undécimo. Hasta ahora no se puede decir que haya sido malo el inicio de Liga del Elche. No, y sobre todo, como decías, hay que destacar la capacidad de adaptación, ¿no? Que ha tenido tanto el entrenador como el equipo, porque no hay que olvidar que la base de este Elche es de jugadores de segunda división, de la temporada pasada que estaban en la categoría de plata y que poco a poco pues se están adaptando a primera, que en muchos casos es la primera experiencia de muchos jugadores en primera división. Así que el inicio se preveía difícil, como tú dices en la primera jornada contra la Real Sociedad, pues el equipo no dejó buenas sensaciones, pero también se ha visto que la Real, pues es que está como un tiro el equipo de Alguacil y tampoco se puede sacar conclusiones o valoraciones de ese partido. Pero poco a poco el equipo se ha ido haciendo fuerte en defensa. Ahora analizaremos los datos, pero a pesar de que ha encajado 8 goles, 6 de esos 8 goles los ha recibido en 2 partidos, o sea que se está mostrando fuerte a nivel defensivo y sobre todo destacar eso, ¿no? Esa capacidad de adaptación. Ahora veremos también el sistema que está empleando Almirón, pero la verdad que el inicio del Elche está siendo bastante bueno. Claro, porque hay aquí dos vertientes, 2 puntos clave del rendimiento hasta ahora del Elche, y es que de Almirón lo poco que se sabía es que tenía 2 cosas claras, el 4-3-3 y el intentar dominar los partidos a base de la posesión del balón con sus equipos. Y esto, una vez llegados aquí a España, el técnico argentino nos ha sorprendido porque es el primer partido, como decimos, de la Real Sociedad, no lo deberíamos de contar después. Va a Eibar, parece que no está haciendo muchas ocasiones, tal. Lucas Boyegol, el Elche Huesca es un dominio absoluto del Huesca que dice, tarde o pronto va a llegar un gol del Huesca 0-0, se va a Vitoria y parece que está ahí a merced del Alavés los primeros minutos y en un momento 0-2. Jorge Almirón se está adaptando muy bien al rival y sobre todo a partir de esa línea de 5 defensas. Sí, en Argentina se apunta y es verdad, porque si vemos el historial de Almirón con todos sus equipos, incluso con Lanús, que es donde más éxito tuvo, pues siempre ha utilizado el 4-3-3, pero como tú decías, está jugando con defensa de 5, una especie de 5-3-2 con 3 futbolistas en el centro del campo, aunque es cierto que cuando ataca el equipo, pues pasa a ser un 3-5-2, porque los dos carrileros que ahora valoraremos, pero están siendo habitualmente Josan y Fidel, pues pasan un poco
a ser extremos y por tanto quedan 3 atrás y 5 en el centro del campo, con Fidel y Josan abiertos en banda. Pero sí, al final está empleando ese 5-3-2, como dice el propio Jorge Almirón, porque quiere armarse fuerte atrás y sobre todo está confiando en el bloque de la temporada pasada. Está abierto y él mismo lo reconoce a ese cambio de sistema, ese 4-3-3, pero de momento se mantiene con el 5-3-2 que le está funcionando y se dice que cuando las cosas funcionan en el fútbol no hay que tocarlas, aunque es verdad que en estos dos últimos partidos, sobre todo contra el Betis que cayó 3-1 y contra el Celta que empató pero pudo perder porque el Celta fue superior, se ha visto que esa línea de 5 sí que ha sufrido bastante porque se generaban ahí espacios entre centrales y sobre todo entre central y carrilero. Al final, Fidel y Josan son jugadores con vocación muy ofensiva y tienden a jugar adelantados o a la mínima de cambio a irse arriba. Y eso provocó sobre todo contra el Betis que Canales y Fekir filtraran muchos pases ahí para Tello, sobre todo para Tello y también para Joaquín a la espalda de los carrileros, y también el Celta con Brais y Denis Suárez hizo mucho daño a esa zona defensiva del Elche. Pero de momento va a mantener a Mirón esa línea de 5 hasta que pues, los jugadores vayan rodando y pueda cambiar a ese 4-3-3. Van a ser muy interesantes los próximos partidos de Leche porque, claro, una máxima también de Almirón, que era la de dominar, que no se estaba viendo mucho ahora, se contradice con lo que hemos visto hasta ahora de Leche, que en ocasiones intenta dominar, pero cuanto más cómodo lo hemos visto es a merced un poco del rival y en dos, tres ocasiones aisladas, gol. Sí, porque al final eso, Almirón intenta que su equipo tenga el balón, pero como tú dices, cuando más cómodo se le está viendo es esperando atrás y lanzando contragolpe rápido con Fidel y Josan, con Tete Morente, Pere Milla, es decir, jugadores con velocidad, ¿no? Que al final en 3 toques prácticamente te plantas en campo rival y a partir de ahí correr. De hecho, los goles del Elche han llegado prácticamente todos al contraataque. En Eibar, en Vitoria los dos, aquel de Peremilla y el de Tete Morente. Contra el Valencia es cierto que llegaron de disparos lejanos, pero al final el Elche, casi todo el peligro que está llevando, lo está llevando a través de contragolpes. También un dato que interesante, Juan, me parece, compartir con los espectadores de la Medular, es que el Elche es el tercer equipo de las grandes ligas europeas con mayor efectividad de cara a gol. Creo que había hecho 21 disparos y de 21 disparos había convertido 7 goles. Es decir, creo que solo estaba por detrás del Leicester y del Bayern, de las 5 Sí. grandes ligas. Eso habla también de un buen trabajo porque no tiene grandes nombres el Elche, pero de momento está siendo bastante efectivo de cara a gol, aprovechando las pocas ocasiones que tiene. Claro, veníamos comentando que la línea de 5 le ha salido bien, que el equipo se encuentra mejor sin balón que con balón. Y otra incógnita más que tiene que resolver Almirón si quiere implantar ese 4-3-3 es qué hace ahora mismo con posiblemente dos de los mejores jugadores del equipo, que son Fidel y Josan, si elimina esa figura de carrileros en su equipo. Claro, ahí está uno de los principales quebraderos de cabeza para Almirón si pasa al 4-3-3, porque Fidel y Josan están siendo los dos más destacados del equipo, sin duda, junto al portero Edgar Badía, pero claro, son extremos reconvertidos a carrileros. Si tú juegas con defensa de 4, pues jugará bien Barragán o Cifu en un costado y en el otro, pues Sánchez Miño o Yusuf Koné, por lo que Fidel y Hossam volverían a ocupar la demarcación de extremo, o en el caso de Fidel podría jugar también como interior en esa línea de 3. Marcone va a tener puesto fijo como pivote, como mediocentro defensivo. Como interior, un puesto también es para Raúl Guti, que al final pues es el fichaje estrella del Elche, es el fichaje más caro de la historia del club. Y luego sobraría ahí un puesto como interior que podría ser para Fidel. También hay otras opciones como Víctor Rodríguez, Pero, eh, Felipe, Enfulú. es de ser muy valientes quitar ahora ese carrilero zurdo que está siendo Fidel para meter como lateral a Koné, ¿eh? Es de ser atrevido. Hombre, la verdad que sí, porque sobre todo con Eno está en un buen momento de forma. Se ha visto cuando ha salido que no ha tenido buenos minutos con el Elche y parece complicado. Por tanto, también otra opción es que Fidel se mantenga como lateral en una posible línea de 4 y ver cómo funciona ahí, como lateral. Y lo veo complicado por lo que he comentado antes, que es un jugador bastante ofensivo y que tiende a irse arriba a la mínima de cambio, a la mínima que puede. Pero vamos a ver
cómo resuelve eso Almirón, pero yo tengo claro que más tarde o más temprano vamos a ver al Elche con 4-3-3 con ese sistema, porque Almirón también lo tiene claro y así lo ha dejado latente en ruedas de prensa. Veremos cómo se acaban adaptando en ese posible 4-3-3 Fidel y Josan al lateral, en tareas defensivas y sobre todo como extremos, porque ahí sí que, por ejemplo, el de Crevillente perderá cierta sorpresa para el rival al estar y no al llegar, porque ahora mismo los equipos planteaban los partidos, el carrilero derecho Josan, pero nadie se esperaba que tuviese este nivel. Ujú. Sí, y sobre todo con lo que decíamos de los carrileros, yo creo que también en los últimos partidos, yo creo que se le está cogiendo un poco el truco al Elche de Almirón, ¿eh? Porque ya hemos visto que el Betis y el Celta no han dejado salir tanto a Fidel y a Josan, que no luzcan tanto arriba, y se ha visto que el Elche pues ha generado mucho menos peligro en esos dos partidos. O sea que va a Hay tener que reinventarse Almirón. Ahí es. Hay que hablar de nombres propios porque Almirón ha hecho un buen trabajo, pero aquí hay ciertos jugadores que, como tú decías, la base es de segunda, Ujú. pero por ejemplo, si nos vamos a la columna vertebral, Edgar Badía, Verdú, Iván Marcone, que ha llegado a Argentina con muy buen nombre, pero sobre todo los dos primeros que te he dicho, ya en segunda se veían que podían disputar siendo competitivos en primera y así lo están demostrando tanto Edgar como Verdú. Sí, al final Edgar, bueno, pues en el Reus ya se le veía que era un portero bastante bueno para segunda división. En el Elche hizo una gran temporada el curso pasado, media temporada muy buena, bueno, una temporada y media. Y en primera, la verdad que no está notando el salto de categoría. Y yo me atrevería a decir que es uno de los porteros más determinantes para su equipo de primera división, porque al final Edgar ha salvado muchos puntos para el Elche. Por ejemplo, en el partido contra el Valencia hizo ahí varias intervenciones de mérito, contra el Celta le sacó ahí a Aspas y a Denis también varias que le podían haber costado el partido al Elche. Es decir, que le está dando mucho al equipo franjiverde. Y luego Gonzalo Verdú, que fíjate, es un futbolista que ha jugado toda su vida en Segunda División B o en Segunda, pero buena parte de su carrera deportiva en la categoría de bronce. Y en Segunda, yo le veía mejor que en Segunda B, y ahora en Primera le veo incluso mejor que en Segunda. Es uno de esos jugadores que tiene jerarquía, sobre todo jerarquía, que es lo que hay que tener también para jugar ahí en el eje central de la defensa. Es capitán, le respetan mucho a sus compañeros y es el que pone orden. Y la verdad que no se está achicando ante equipos de primera división y jugadores de élite, así que son dos jugadores que hay que tener en cuenta. Y esa jerarquía de Gonzalo que se ve también, se refleja en el nivel de sus acompañantes, por ejemplo, en esa línea de tres, porque Josema está rindiendo muy por encima también de lo esperado. Y si hace un año hablamos tú y yo de que firmaría buenas actuaciones Diego González en primera, igual lo veíamos algo temprano. No, yo creo que al final, cuando te juntas con los buenos, pues al final rindes tú también mejor. Igual te pones tú o yo ahí, también cuajamos un buen partido, ¿no? Pero sí, como decías, al final, Josema Sánchez, pues sí que le conocemos más aquí en Elche porque la temporada pasada ya estuvo aquí y la segunda mitad de temporada hizo ahí un buen trabajo y la verdad que está rindiendo bien. Luego está Dani Calvo, que está un poquito ahí flojo, flojea en primera división, el central oscense, A y ese luego no está se le jugando, pega tanto lo de Gonzalo no Verde. se le pega tanto. Y ahora está jugando, como tú dices, el otro día jugó Diego González en el último partido, pero el que viene jugando es Antonio Barragán. Fíjate que es lateral y está jugando como central y está respondiendo bien. Pero sí que es verdad que tengo esa sensación, coincido contigo, de que los futbolistas que están jugando ahí, que quizá no tienen tanto nombre o no esperábamos tanto de ellos, como Diego González o Josema, están rindiendo muy bien. Y eso teniendo a Gonzalo Verdú al lado, pues te facilita las cosas. Ya hemos hablado de Fidel y de Josan. En el centro del campo, Guti sobre todo y Marcone llegaron y jugaron muy bien, pero ese bajón del equipo se ha visto como es lógico, con los que tienen que mover al conjunto de Almirón y que han bajado un escaloncito su nivel. Sí, al final el primer partido, sobre todo de Iván Marcone en Mendizorroza contra el Alavés, yo creo que hizo De un muy buen partido, lo que le duró la gasolina, los 60 minutos que jugó y deslumbró bastante, pero es verdad que quizá ha ido de más a menos. Yo también tengo esa sensación.
Y luego Raúl Guti, pues al final es un futbolista por el que se pagaron 5 millones, pero es un jugador, bueno, no de segunda división, pero que ha jugado toda su carrera en segunda división. Es muy joven, tiene 24 años. Entonces, tiene que adaptarse. Él ha dicho que puede dar mucho más y yo creo que el Elche necesita más de Guti porque al final es el centrocampista creativo, por así decirlo, porque Marcone es más pivote defensivo y Raúl Guti debe ser ahí el guía en el centro del campo, el que mueva un poco ahí la pelota, el que mueva el tocao y vamos a ver si poco a poco se va adaptando a la categoría. Si el resto de clubes no fuesen listos, no viesen el talento que emerge como deben hacer, ese tercer medio centro que fuese Gonzalo Villar sería una delicia para el Elche, pero ahora ahí hay un agujero negro que para pasar a ese 4-3-3 va a ser un inconveniente, ese tercer hombre. Mm. Se buscó a Gonzalo Villar en el mercado de invierno al final, de verano, o sea, hace unos meses. Pero claro, la Roma tampoco le iba a dejar salir 6 meses después de hacer la inversión por él. Pero la verdad que sería ahí una pieza clave. Me gustaría ver ese centro del campo con Marcone, Guti y Villar, pero como tú dices, Lo falta haremos ahí. Jugaremos el FIFA con él, pero falta una pieza. Falta una pieza para jugar en esa línea de tres en el centro del campo, porque tiene a Enfulú, pero es un futbolista de carácter más defensivo. Luismi Sánchez también es bastante defensivo, y además viene de segunda división, quizá no tiene galones para jugar ahí titular. Y luego, pues se puede jugar con Fidel, pero yo creo que falta ahí un futbolista en esa demarcación que eleve el nivel. Vamos a ver si en invierno, porque el Elche tiene ahí una ficha libre y todavía dinero disponible para fichar un jugador, si el jugador que se ficha es de esa demarcación, que yo creo que sí. Después, en el supuesto de pasar a ese 4-3-3, se podría apañar fácilmente Almirón en las bandas, como hemos comentado, con Josan, Fidel, Tete Morente, Pere Milla, pero en este equipo va a faltar gol, por lo menos hasta invierno si no llega nadie, porque entre Lucas Boyé y Carrillo, mucha faena va a tener que hacer ahí Pere Milla como segundo punta, como llegador, para que no se note demasiado esa falta de gol. Sí, porque Pérez Millán hay que decir que tampoco es delantero centro y por Claro. tanto no te va a aportar esos 10 o 15 goles. Que Sería ya muy difícil. con el gol de Girona ya se podría retirar Se ha para los cubierto el cupo lusitanos. ya. Se ha cubierto el cupo. Pero sí, como tú decías, pues Lucas Boyé estuvo en Vigo hace unos años y no sé si metió un gol o incluso cero. O Creo sea, que no es un no. goleador. También estuvo en Grecia y no anotó muchos goles. Es decir, no es un delantero centro que te vaya a proporcionar esos 10-15 goles que igual si en la anterior etapa del Elche en primera, pues sí que te los daba Jonatas o bueno, pues sí, te lo daban, pero no tiene el Elche un delantero esta temporada que te vaya a ofrecer esa cifra goleadora. Y luego está Guido Carrillo, del que también se espera bastante, pero bueno, pues ya sabemos que tampoco es su fuerte la faceta goleadora porque en el Leganés las últimas temporadas no ha destacado por ello. Entonces ahí va a faltar gol en el Elche. Está claro, vamos a ver si lleva un futbolista en invierno, queda poco ya para que se abra el mercado, al final queda un mes y medio o un mes y vamos a ver si llega alguien también ahí en esa zona de arriba, porque también está Nino, pero de momento parece que cuenta poco para el Mirón. Sí, Nino parece que está para vivir la experiencia esta de jugar con el Elche en primera, como le pasó un poco a Cifuentes con el Cádiz, pero Nino es mucho Nino y de momento esconde la retirada. Felipe, yo te conozco y sé que eres bastante pesimista, pero vamos a cerrar el vídeo con un pronóstico para el Elche en esta primera temporada en Primera División. Yo creo que va a acabar sufriendo el Elche, pero se salva. Yo no sé si tú piensas lo mismo o eres más agorero. Yo creo que se salva también. En este sentido voy a coincidir contigo, pero creo que va a sufrir mucho. Creo que, pues aquí a lo mejor cuando se ganaron ahí dos partidos seguidos, pues la euforia de verte ahí casi en Europa con 2 partidos menos te hace pensar que puede ser una temporada tranquila o ser el nuevo Granada, ¿no? Que recién ascendido pues se mete en Europa, pero está claro que va a Pero venir ahora dinámicas malas. di el truco de los dos partidos aplazados. Claro, no, 2 partidos aplazados son contra el Barça y contra el Sevilla en el Nou Camp y en el Pizjuán además. Pero bueno, cosas más difíciles se han visto. Hemos visto al Cádiz ganar en
en el Di Stéfano o al Eibar ganar en el Pizjuán hace un par de semanas. O sea Pero que claro, yo apuesto porque el Elche se va a salvar. No digo que vaya a ser la revelación, pero creo que se va a salvar sufriendo, pero igual le sobran un par de jornadas. veremos. Por nosotros que somos de la Comunidad Valenciana y alicantinos, aunque no os guste Bueno, mucho eso por Elche, si no, no. provincialmente hablando, somos alicantinos. Felipe, ¿te gusta o no? Eso es Pues cierto. nada, nosotros que se salve el Elche, que haya mucha faena por ahí, por nuestra zona, en cuanto al periodismo, que no sobra, y que podamos analizar al Jorge Almirón, salvador del Elche a final de temporada, y que metamos al equipo ilicitano en nuestra próxima guía de la Liga Santander, y a ver si en las próximas semanas tenemos que analizar ya algún jugador en concreto porque la esté rompiendo en el Martínez Valero. Ojalá que sería buena señal y yo te subo la apuesta. Vamos a ver si en unos años le vemos al Elche en la guía de Europa, porque yo confío en que este proyecto, igual ahora se ¿Ves a asienta el Elche en Bragarni primera, poniendo pasta o no? ¿eh? ¿Ves a Bragarni poniendo pasta o no? Hombre, yo creo que si este año el equipo se salva, con los ingresos que va a tener, ¿por qué no? Se invertirá más y vamos a ver si en unos años vemos al Elche arriba. Él ha manifestado en entrevistas en Argentina que quiere hacer del Elche un club grande en Europa. Y Messi acaba contrato. Y Messi acaba contrato, está en la cosa que para enero igual es el jugador que necesita el Elche ahí para gol. Pasa que lo va a tener difícil, ¿eh? Con Guido Carrillo, aunque se van a entender bien. Son argentinos, también Lucas Boyé. Puede haber ahí. Y en esa zona se vive bien. Sí, aquí se ve muy bien. Pues bueno, que nos comente la gente cómo ve el Elche de Almirón, que le den like, que se suscriban y nos vemos pronto, Felipe. Venga, que vaya bien la cosa. Un placer volver a la medula. Hasta luego.